Mi hijo me dejó afuera del hospital bajo la lluvia. Me acababan de dar de alta después de una neumonía y un leve monitoreo cardíaco. Me Temblaban las manos. Mi viejo suéter de la clínica Puerta de Plata estaba empapado y mi sobre de alta médica estaba manchado de tinta corrida. Mauricio me prometió 10 minutos, papá, en 10 llegó. 10 se convirtieron en 20. 20 se convirtieron en casi una hora. Lo llamé 11 veces. En la 11ª llamada, por fin contestó. Papá, toma un taxi, me dijo. estoy Con verdaderos profesionales. Luego colgó. Un voluntario llamado Ernesto Montes. Me encontró temblando cerca de la banqueta antes de que la lluvia hiciera lo que la neumonía casi logra. Adentro, la enfermera Carla Jiménez secó mis papeles y escribió una nota de incidente. Esa clínica con la que Mauricio intentaba impresionar a los inversionistas valía más de $41 con 70 céntimos millones de pesos en edificio y control de arrendamiento. A él simplemente se le olvidó de quién era. El nombre que seguía manteniendo las puertas abiertas. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Díganme desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Por favor, cuiden su salud mientras escuchan. Porque antes de que mi ropa estuviera seca, la gerente de su clínica me llamó y susurró, señor. Necesita ver lo que él está firmando. Mi nombre es Lucas Torres. Tengo 74 años, nacido y criado en México, y he vivido en Monterrey, Nuevo León, el tiempo suficiente para saber que el clima del norte todavía puede sorprenderte con una lluvia helada. Durante la mayor parte de mi vida laboral, vendí y entregué equipo médico. No era un trabajo glamuroso. Mesas de exploración, baumanómetros, bancos con ruedas, concentradores de oxígeno. Gabinetes de metal que siempre raspaban los marcos de las puertas por más cuidado que tuvieran 2 hombres adultos al cargarlos. Yo no era doctor. Nunca fingí serlo. Pero después de 35 años caminando por pequeñas clínicas, centros de rehabilitación y consultorios familiares, aprendí algo que muchas personas de traje olvidan. Las personas enfermas notan todo. Notan si en la recepción dicen su nombre con amabilidad. Notan si las sillas de la sala de espera les lastiman la espalda. Notan si el doctor los mira a ellos o al reloj. Mi esposa, Rosa, entendía eso mejor que nadie. Rosa Torres fue recepcionista de clínica antes de convertirse en voluntaria de salud comunitaria. Tenía el don de hacer que los pacientes nerviosos sintieran que no habían entrado a un negocio, sino a un lugar donde alguien todavía recordaba que eran humanos. Ella sabía quién necesitaba instrucciones en letra grande. ¿Quién no podía pagar sus medicinas hasta la quincena? ¿Quién fingía que pasaban por ellos cuando en realidad planeaba sentarse afuera a esperar a un vecino? Rosa solía decir, la medicina deja de ser sagrada cuando los enfermos se convierten en números antes que en nombres. Esa frase se convirtió en la base de la clínica familiar Puerta de Plata. No comenzó como una marca médica reluciente. Comenzó en una plaza médica cansada y pequeña, con alfombras descoloridas, sillas disparejas y una puerta principal que se atoraba cuando cambiaba el clima. Yo ayudé a surtir las primeras mesas de exploración al costo. Luego ayudé con gabinetes, luego luces, luego reparaciones del contrato de renta. Eventualmente, a través de Inmobiliaria Médica Torres S.A.D.C.B. Compré el edificio y le di a la clínica un contrato de arrendamiento a largo plazo bajo el cual pudiera sobrevivir. Rosa se sentó detrás del mostrador de recepción en esos primeros años, llamando a los pacientes por su nombre, recordándoles sobre las noches de toma de presión arterial y dándole disimuladamente información de transporte a los viejitos que eran demasiado orgullosos para pedir aventón.
Cuando Mauricio terminó la escuela de medicina y regresó a Monterrey, estábamos orgullosos, más que orgullosos. Rosa lloró el primer día que él entró a Puerta de Plata usando su bata blanca. Ya se ve cansado, susurró ella. Eso significa que ya es oficial, le dije. Ella me dio un codazo por eso. En aquel entonces, Mauricio todavía entendía lo que era la clínica. ¿Trabajaba? Hasta tarde. Llamaba a los pacientes de la tercera edad después de un diagnóstico difícil. Una vez cruzó la ciudad en su coche para ver a un viudo que faltó a 2 citas después de que su esposa muriera. Ese era el hijo que yo recordaba. Ese era el doctor en el que Rosa creía. Pero el tiempo cambia a las personas de formas silenciosas antes de cambiarlas a gritos. Después de que Rosa falleció en 2021, Mauricio empezó a hablar de manera diferente. Hablaba sobre volumen, márgenes, ciclo de ingresos, posicionamiento de marca, alianzas corporativas. Cosas importantes, supongo. Imagino que una clínica no puede pagar a las enfermeras con recuerdos cálidos. Pero Rosa me había advertido una vez, cerca del final, no dejes que pula tanto el nombre. Hasta borrarle el alma. Yo le dije que Mauricio sabía lo que hacía. Ella me miró con la paciencia cansada de una mujer que nos había amado a los dos él. Tiempo suficiente para conocer nuestras debilidades. ¿Sabe lo que hace ahora? Dijo. Eso no es lo mismo que saber lo que hace después. Ximena, la esposa de Mauricio, apareció más en escena. Después de eso, se autodenominó consultora de operaciones y marcas. Quería paredes más limpias. Pantallas digitales, menos fotografías viejas, menos historias del legado. Como ella las llamaba. Una tarde, miró mi viejo suéter de Puerta de Plata y dijo, ese logo hace que la clínica parezca un folleto de caridad. Mauricio no lo defendió. Solo dijo, papá, Ximena se refiere a que necesitamos una imagen más limpia. ¿Una imagen más limpia? Debí haber preguntado qué tipo de imagen. Necesitaba que borraran a mi esposa de ella. Pero los padres inventan excusas para los hijos. A la ambición le llamamos presión. A la frialdad le llamamos estrés. A la falta de respeto le llamamos un mal día. Dejé que Mauricio dirigiera la clínica porque quería que sintiera que él había construido algo. Tal vez ese fue mi error, porque yo nunca fui dueño de la licencia médica de Mauricio. Nunca fui dueño de sus manos ni de su entrenamiento. Pero sí era el dueño del edificio, del contrato de renta y del acuerdo que mantenía abiertas las puertas de Puerta de Plata. Y después de esa lluvia afuera del hospital, empecé a preguntarme si a mi hijo se le había olvidado la diferencia. Mauricio Torres no era un mal doctor. Necesito decir eso antes de decir cualquier otra cosa. El dolor puede hacer que un padre sea injusto, y he tratado de no volverme injusto solo porque me lastimaron. Mi hijo sabía de medicina. Podía escuchar un pecho y detectar el problema antes de que un paciente admitiera que tenía miedo. Podía explicar los resultados de los análisis sin hacer que la gente se sintiera tonta. Una vez se quedó 2 horas después del cierre porque una anciana llamada doña Carmen Pérez tenía miedo de irse a casa. Después de un susto con su presión arterial. Ese fue el Mauricio que yo crié. Ese fue el Mauricio por el que Rosa rezaba. Pero para 2026, la clínica empezó a agotarlo. Las aseguradoras negaban cosas que antes eran sencillas. Los pacientes faltaban a sus citas porque la gasolina y la despensa se estaban comiendo sus sueldos. Las enfermeras se iban a sistemas más grandes con mejores prestaciones. Una clínica corporativa de urgencias abrió a 3 kilómetros de distancia, con letreros brillantes, registro en línea y anuncios que hacían que Puerta de Plata pareciera algo de otra década.
Mauricio. Odiaba eso. Odiaba sentirse pequeño. Y Ximena lo odiaba aún más. Empezó a venir a la clínica con muestras de colores. Diseños de la marca y frases como flujo de pacientes y resultados modernos. Decía que la sala de espera necesitaba una identidad más limpia. Decía que las viejas fotografías comunitarias de Rosa hacían que la clínica se sintiera anticuada. Una vez la escuché decirle a Mauricio, los pacientes no necesitan ver a tu padre deambulando por aquí como un caso de caridad. Mauricio me vio parado cerca de la bodega de insumos. Se vio avergonzado por medio segundo. Luego dijo, papá, no lo dice en ese sentido. Eso me dolió más que si le hubiera dado la razón, porque a veces, defender la crueldad con suavidad es solo otra forma de dejar que se quede en la habitación. Mi nieta Nora también lo vio. Tenía 17 años, trabajaba medio tiempo en la recepción esa primavera, y todavía estaba decidiendo si quería estudiar medicina o enfermería. Tenía los ojos de Rosa, astutos, amables e imposibles de engañar. Por mucho tiempo. Una tarde me preguntó, abuelo, ¿por qué mi papá les habla más bonito a los inversionistas que a los pacientes que no pueden pagar? ¿Quería contestarle? Debí haberlo hecho. En cambio, le dije, tu padre está bajo presión. Nora miró hacia la oficina de Mauricio. La presión no siempre vuelve mala a la gente. No, no lo hace. Solo muestra lo que están dispuestos a justificar. El día que me dejaron afuera del hospital, Mauricio no estaba en cirugía. No. Estaba atendiendo una emergencia. Estaba en la sala de juntas privada de Puerta de Plata con Ximena y una mujer llamada Marcela Cisneros, de Corporativo de Salud Estrella del Norte. Nora estaba en la recepción imprimiendo formularios de ingreso cuando vio que el teléfono de Mauricio se iluminaba. Papá. Me dijo. Después que sonó una vez, luego otra vez, luego otra vez. A la quinta llamada. Ella entró a la sala de juntas y susurró, papá, el abuelo está llamando. Mauricio miró el teléfono. Luego lo puso boca abajo sobre la mesa. Ximena se inclinó hacia Nora y dijo, él está bien. Tu padre por fin está en una habitación con gente seria. Gente seria. Verdaderos profesionales. Esas palabras debieron haber estado flotando en la habitación antes de que Mauricio me las dijera a mí. Nora se quedó ahí, sosteniendo un montón de formularios, mientras Marcela Cisneros hablaba de atención escalable, alineación de marca y crecimiento regional. Mauricio asentía como si cada oración fuera una puerta hacia él futuro que creía merecer. Mientras tanto, yo estaba afuera del hospital bajo un cielo gris de Monterrey, tratando de mantener seca mi bolsa de medicinas. 11 llamadas. Nora las contó porque no podía dejar de mirar. Me dijo que a Mauricio se le tensaba la mandíbula cada vez que el teléfono se encendía. No como un hombre que no lo sabía, como un hombre esperando que la vieja obligación dejara de interrumpir a la nueva oportunidad. Después de la reunión, Nora me mandó un mensaje de texto, abuelo, mi papá vio tus llamadas. Puso el teléfono boca abajo. Me senté en la mesa de mi cocina a leer ese mensaje con mis papeles de alta extendidos para que se secaran frente a mí. La tinta se había corrido hasta las instrucciones de seguimiento. Mi frasco de pastillas todavía tenía agua de lluvia debajo de la etiqueta. Por un rato, no. Me moví. Luego, di un manotazo en la mesa. No muy fuerte, solo lo suficiente para hacer temblar el frasco. No se perdió mis llamadas, le dije a la cocina. ¿Vacía? Eligió la habitación donde yo no importaba. Fue entonces cuando Betty Ríos me mandó otro mensaje. Use la puerta de personal. Mañana. Por favor, no le diga a Mauricio.
Hoy quitaron la pared de rosa. Me. Quedé mirando esas palabras más tiempo del que debía. La lluvia ya se había secado en mi suéter para entonces, pero algo más frío había empezado a moverse dentro de mí. Pensé que Mauricio solo me había dejado afuera de un hospital. Luego Betty me dijo que había empezado a borrar a mi esposa de las paredes de la clínica. No quería volver a entrar al hospital. Eso puede sonar tonto. Tal vez lo era. Pero los ancianos tienen orgullo en lugares extraños. Había sobrevivido a la neumonía, a un monitoreo cardíaco, a 3 noches de enfermeras revisando mi oxígeno y a ese terrible y pequeño miedo que llega cuando sientes el pecho demasiado pesado para confiar. Y luego, me dieron de alta y mi propio hijo me dejó afuera bajo la lluvia. Hay un tipo de vergüenza en eso que no tiene sentido. Hasta que te pasa a ti. No te avergüenzas porque hayas hecho algo malo. Te avergüenzas porque alguien más hizo visible tu necesidad. Me quedé cerca de la banqueta con mi bolsa de medicinas presionada contra mí abrigo tratando de mantener el papel seco. La lluvia no era una tormenta. Peor de alguna manera. Fría, constante, paciente, del tipo que empapa la tela. Sin levantar la voz. Mi suéter de puerta de plata se pegaba a mis hombros. El viejo logo en el pecho se había oscurecido con el agua, el sobre del alta en mi mano se ablandó en las esquinas y la tinta azul comenzó a filtrarse por él. Papé. Podía ver que la hora de mi cita de seguimiento se estaba convirtiendo en una mancha. Eso me asustó más de lo que esperaba. Las instrucciones importan cuando eres viejo y estás enfermo. Una hora equivocada de tomar un medicamento, una señal de advertencia ignorada, una página húmeda que nadie puede leer. Eso puede ser la diferencia entre recuperarse y otro viaje en ambulancia. Intenté llamar a Mauricio de nuevo después de que me colgó. Me mandó directo al buzón de voz. No. Dejé mensaje. ¿Qué podía decirle? Por favor, recuerda que tienes un padre. Por favor, recuerda que estoy parado donde dijiste que nos veríamos. Por favor, recuerda que la medicina no es solo lo que sucede dentro de las salas de juntas. Un hombre con un chaleco azul de voluntario me notó primero. Era de hombros anchos, de pelo canoso, con el caminar lento y cuidadoso de alguien que había pasado toda su vida llevando a las personas a sus destinos y juzgando si estaban lo suficientemente estables como para dejarlas solas. Su gafete decía Ernesto Montes. Se paró debajo del techo y me miró a la cara. Señor, me dijo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera? Mentí. No mucho. Él miró mi sobremojado, y luego mis manos temblorosas. Estoy jubilado de conducir camiones, dijo. Pero al parecer, todavía recojo a hombres abandonados en el mal clima. Debía verme ofendido. En cambio, casi me reí. Casi. Estoy esperando a mi hijo, le dije. Ernesto echó un vistazo a la banqueta vacía. Parece que su hijo está perdiendo esa discusión. Mis piernas temblaron entonces. No dramáticamente, solo lo suficiente para que Ernesto dejara de bromear. Me quitó la bolsa de medicinas de la mano y dijo: Vamos a entrar de nuevo. Estoy bien. No, señor. Está mojado, con frío. Recién dado de alta, y mintiendo muy mal. Eso sonó tanto a algo que Rosa habría dicho, que dejé que me guiara a través de las puertas corredizas. Aire cálido me golpeó la cara. Por alguna razón, fue entonces cuando la humillación empeoró. Afuera, la lluvia me había escondido. Adentro, la gente podía verme. Carla Jiménez estaba en el mostrador de altas cuando Ernesto me llevó. Era la
Enfermera que había revisado mi papeleo antes de que me fuera. Voz firme, manos amables, sin rodeos. El tipo de enfermera que podía hacer que un hombre adulto se tomara en serio las instrucciones sin hacerlo sentir pequeño. Su cara cambió cuando me vio. Señor Torres. Estoy bien, dije automáticamente. Ella miró a Ernesto. Él negó con la cabeza una vez. Eso fue todo lo que ella necesitó. Carla tomó la bolsa de medicamentos, revisó la etiqueta húmeda, y luego miró el sobre de alta. Los papeles de adentro estaban arrugados y manchados por la lluvia. ¿Quién vino por usted? Le dije, nadie. Ella esperó. Las buenas enfermeras saben que el silencio a veces es la primera respuesta honesta. Mi hijo se retrasó, dije finalmente. Carla miró hacia mi teléfono en el mostrador. La pantalla se iluminó con el registro de llamadas. Mauricio Torres, 11. Llamadas. Apretó los labios. Se retrasó 11 veces. Miré hacia otro lado. No me hizo sentir vergüenza. Eso fue importante. Simplemente me guió hacia una silla. Me revisó la temperatura, me revisó la respiración, y me envolvió los hombros con una cobija seca. Luego empezó a teclear en el sistema. ¿Qué está escribiendo?, le pregunté. Una nota de incidente. No quiero problemas. Carla no levantó la vista. Las notas no son chismes, señor Torres. A veces son la forma en que la gente se protege. Me quedé sentado bajo esa cobija, escuchando el clic de las teclas. Paciente fue dejado desatendido en la zona de alta después de que el transporte familiar acordado no llegó. Sobre de alta empapado. Bolsa de medicinas húmeda. Paciente con escalofríos. Según él. Reporte del paciente, el hijo le instruyó que tomara un taxi. Cada oración se sentía como un pequeño clavo sujetando la verdad a la pared. Una parte de mí lo odiaba. Una parte de mí lo necesitaba. Porque si nadie anota lo que le pasó a un viejo, el mundo tiene la costumbre de llamarlo un malentendido. Más tarde, Ernesto regresó con un vaso de papel con café de la máquina expendedora. Sabe terrible, dijo. Pero está caliente, y a nuestra edad, eso ya es una ventaja. Esta vez sí me reí, solo una vez. Carla me ayudó a reemplazar las hojas de alta dañadas y selló las nuevas copias en una funda de plástico. También me dijo que ella misma arreglaría un viaje seguro a casa si mi hijo no llegaba. ¿Mi hijo? Las palabras se sentían diferentes ahora, como un título al que Mauricio había renunciado sin decírmelo. Entonces sonó mi teléfono. Betty Ríos. Casi no contestó. Estaba cansado, mojado, avergonzado y todavía con frío bajo la cobija. Pero Betty nunca me había llamado. 2 veces en un solo día menos que algo realmente necesitara atención. Contesté, ¿Betty? Su voz sonó baja y tensa. Señor, lo siento. Sé que lo acaban de dar de alta, pero el doctor Torres está firmando algo con Estrella del Norte. Cerré los ojos. ¿Qué tipo de algo? Un borrador de traspaso, lenguaje de arrendamiento, revisiones de atención comunitaria. Su nombre no está donde debería estar. La habitación pareció volverse más silenciosa a mi alrededor. Carla volteó desde el mostrador. Ernesto dejó de revolver su café. Bajé la voz. Betty, más despacio. No puedo, susurró ella. Lo están llamando, parte legataria no operativa. Por un momento, olvidé la cobija sobre mis hombros. Olvidé la lluvia. Olvidé la tos de la neumonía que todavía estaba alojada en mi pecho. Parte legataria.
En eso me había convertido en los documentos de mi hijo. No, Padre, no fundador, no el hombre que compró el edificio cuando Puerta de Plata. Apenas podía pagar las luces de las salas de exploración. Una parte legataria. Miré el sobre de alta mojado que Carla había puesto a mi lado. La tinta se había corrido hasta que partes de mi nombre eran casi ilegibles. Y de repente, ambas cosas se sintieron conectadas. En la banqueta del hospital, Mauricio había dejado que la lluvia me borrara. En la clínica, estaba dejando que el papeleo hiciera lo mismo. Acababa de ser dejado afuera como un paciente olvidado. Y. Ahora me estaban borrando de mi propia clínica como una vieja partida presupuestal. Carla Jiménez me mandó a casa en un servicio de transporte del hospital esa Tarde. No fue Mauricio, ni un carro de la clínica, ni el hijo del doctor que había prometido llegar en 10 minutos. Un extraño en un sedán gris me ayudó a cargar una bolsa de medicinas húmeda hasta la puerta de mi casa mientras yo sostenía la funda de plástico que Carla había hecho para mis papeles de alta. Esa pequeña funda de plástico se sintió como amabilidad. Un delgado pedazo de plástico haciendo lo que mi propio hijo no había hecho, proteger algo frágil. Adentro de mi casa, me quité el suéter mojado y lo puse sobre el respaldo de una silla de la cocina. Luego extendí el sobre de alta dañado sobre la mesa e intenté alisar las esquinas arrugadas con la palma de la mano. La tinta se había corrido en pequeños ríos azules. La hora de mi cita de seguimiento estaba medio borrosa. Mi nombre parecía que la lluvia lo había deslavado de sí mismo. Me quedé ahí mirándolo durante un buen rato. Hay momentos en que una casa se siente demasiado silenciosa. No tranquila. Acusadora. La taza de rosa todavía estaba en el estante sobre la cafetera. Sus lentes de lectura estaban en el cajón junto al teléfono. La vieja foto de la clínica de nosotros dos en la semana de inauguración estaba cerca de la ventana. Los dos más jóvenes. Los dos lo suficientemente tontos para creer que la gratitud duraba más que la ambición. Mi teléfono vibró cerca de las 8. Nora. Ella no mandó mensaje primero. Me llamó. Eso me dijo que tenía miedo. Abuelo. Ya estoy en casa, mi amor. Soltó él. Aire como si hubiera estado conteniendo la respiración por horas. ¿Estás? Bien. Ya estoy seco. Esa no era una respuesta. Ella lo sabía. Lo siento. Susurró. Miré el sobre mojado sobre la mesa. ¿Por qué? Por no decir algo. ¿Antes? Cerré los ojos. Nora, tienes 17 años. Los adultos no deberían hacerte cargar con su cobardía de adultos. Se quedó callada después de eso. Luego dijo. La oración que yo ya había leído en su mensaje de texto, pero escucharla en su voz hizo que me doliera de nuevo. Mi papá vio tus llamadas. No dije nada. Las vio, abuelo. Todos lo hicieron, tu nombre no paraba de encenderse en la mesa. Me quedé mirando la taza de rosa. ¿Estaba con pacientes? No. Una palabra. Pequeña, limpia, cruel. Nora me contó todo lentamente, como si tuviera miedo de que cada detalle pudiera lastimarme más. Mauricio estaba en la sala de juntas privada con Ximena y Marcela Cisneros de Corporativo de Salud Estrella del Norte. A Betty le habían pedido que estuviera presente para cuestiones de operaciones. Nora estaba imprimiendo formularios de ingreso cerca de la recepción cuando vio el teléfono de Mauricio encenderse. Papá. 1, 2, 5 veces. Ella entró a la habitación durante la sexta llamada y susurró, papá, el abuelo te está llamando. Mauricio miró el teléfono. Luego lo puso boca abajo.
Esa imagen se asentó dentro de mí como una piedra. Mi hijo no había perdido la llamada. La había enterrado. Ximena se inclinó hacia Nora y le dijo, él está ¿Bien? No interrumpas a tu padre. A Nora se le quebró la voz cuando me contó. ¿Eso? Debí haber tomado el teléfono. Debí haber hecho algo. Estabas en una habitación llena de adultos fingiendo que los negocios eran más importantes que la decencia. Eso no me hace sentir mejor. No, le dije, la verdad rara vez lo hace al principio. Ella continuó. Marcela estaba hablando sobre el crecimiento regional, la atención escalable, el gobierno corporativo limpio, y eliminar la confusión en torno a las estructuras legatarias. Mauricio asentía a todo. Ximena tenía una carpeta llena de muestras de marcas. El antiguo logo azul y blanco de Puerta de Plata estaba tachado con pluma roja. Entonces Marcela preguntó si el propietario legatario objetaría. Nora dijo que Mauricio respondió sin levantar la vista. Mi padre se ha hecho a un lado. Sentí mi mano cerrarse alrededor del borde de la mesa. Se ha hecho a un lado. Esa era una forma muy limpia de describir a un hombre parado afuera de un hospital bajo la lluvia. Mi frasco de pastillas estaba cerca de mi codo. Cuando mi palma golpeó la mesa, sonó una vez. No se perdió mis llamadas, dije. Eligió la habitación donde yo no importaba. Nora empezó a llorar entonces. No fuerte, eso habría sido más fácil. Lloró como Rosa solía hacerlo cuando intentaba no despertar a toda la casa. No sé en quién. Se está convirtiendo mi papá, dijo. Quería defenderlo. El reflejo de un padre. Es terco. Incluso después de ser lastimado, una parte de mí todavía buscaba estrés, agotamiento, presión. Cualquier cosa que pudiera suavizar la imagen. Pero luego recordé la voz de Mauricio. Toma un taxi. Estoy con verdaderos profesionales. Antes de decirles lo que Betty encontró en los archivos de la clínica, déjenme preguntarles algo. Si su propio hijo promete recogerlos después de que los den de alta, los deja afuera bajo la lluvia, ignora 11 llamadas, y luego les dice que tomen un taxi porque él está con verdaderos profesionales. ¿Lo perdonarían? ¿Pensando que es estrés? ¿O finalmente preguntarían qué estaba ocultando? Díganme. Honestamente, ¿qué habrían hecho ustedes? Porque yo estaba sentado en la mesa de esa cocina con la neumonía todavía raspando en mi pecho y un sobre de alta mojado secándose frente a mí. E incluso entonces, parte de mí quería disculparlo. Esa es la terrible lealtad de los padres viejos. A veces protegemos a los mismos hijos que nos están enseñando lo poco protegidos que estamos. Nora se quedó en el teléfono conmigo hasta que su voz se estabilizó. Luego dijo: hay algo más. Yo ya sabía que no me gustaría. ¿Qué? Betty me dijo que no hablara en la clínica mañana. Dijo que necesita mostrarte unos documentos. Primero. ¿Documentos sobre Estrella del Norte? Sí. Una pausa. Luego Nora agregó, y abuelo. Quitaron la pared de la abuela Rosa. La habitación cambió a mi alrededor. No físicamente, pero cada objeto en ella. Parecía haber escuchado esa oración. La pared de Rosa en Puerta de Plata. ¿Esa? Pared había sido pequeña. Nada lujoso. Algunas fotografías, un recorte de periódico enmarcado de la primera noche gratuita de toma de presión arterial en la clínica, tarjetas de agradecimiento de pacientes mayores, y un letrero descolorido que Rosa hizo ella misma. Atención comunitaria significa llamarlos por su nombre. Esa pared no era decoración. Era una promesa. ¿Quién la quitó?, pregunté.
Ximena le pidió a Octavio que quitara los marcos. Antes del recorrido de Estrella del Norte. Mi papá no la detuvo. Por supuesto. Que no lo hizo. Ya había un patrón establecido. Mauricio no tenía que dar el golpe con el martillo. Solo tenía que quedarse parado en la habitación donde otros lo hacían. Después de colgar con Nora, llamé a Betty Ríos. Contestó al primer tono. Señor Torres. Betty, dime a dónde voy. Su voz bajó. A la entrada del personal. Mañana por la mañana antes de abrir. Por favor, no use la puerta principal. ¿Por qué? Porque Mauricio no sabe que lo llamé. Y porque los papeles no son. Solo sobre el cambio de marca. Esperé. Ella exhaló. El borrador llama al programa de Rosa una actividad legataria de bajo margen. Miré la vieja foto de la clínica junto a la ventana. Rosa sonriendo al lado de la recepción. Mauricio al fondo, joven y orgulloso. Yo, sosteniendo una caja de baumanómetros como un tonto que creía que los suministros y el sacrificio podían construir lealtad para siempre. Betty habló de nuevo. Señor Torres, lo siento. No, dije en voz baja. No te disculpes por decir la verdad. Pero después de colgar, me quedé sentado en esa cocina hasta que el reloj pasó. De la medianoche. Mi suéter seguía húmedo, el sobre de alta seguía arrugado, y la pared de rosa ya no existía. Pensé que Mauricio solo me había dejado afuera de un hospital. Luego me di cuenta de que había empezado a borrar cada lugar donde el nombre de su madre todavía le recordaba quién solía ser. A la mañana siguiente, manejé a Puerta de Plata antes del amanecer. Probablemente no debía haber manejado. Carla me habría regañado por hacerlo. Rosa me habría quitado las llaves y las habría escondido en el tarro de la harina. Como solía hacer cuando yo tenía gripa y aún así pensaba que podía hacer entregas de suministros. Pero un hombre solo puede sentarse al lado de un sobre de alta mojado por un cierto tiempo antes de necesitar ver dónde se está escribiendo la siguiente mentira. El estacionamiento de la clínica estaba casi vacío cuando llegué. El letrero sobre la entrada principal todavía decía Clínica Familiar Puerta de Plata. Pero algo en él se veía diferente a la luz gris de la mañana. No estaba roto. Solo era desconocido, como un rostro después de mucho maquillaje. Me estacioné en la parte de atrás, donde los camiones de reparto solían descargar el equipo. En los primeros años. Recordé echar de reversa una camioneta en ese mismo lugar. Con 2 mesas de exploración amarradas, y a Rosa parada ahí con café, saludando. Como si estuviéramos abriendo un hospital en lugar de una clínica familiar con problemas económicos. Esos fueron buenos días. Días difíciles, pero buenos. Betty Ríos me abrió la puerta del personal antes de que tocara. Primero miró sobre ambos hombros. Eso me dijo suficiente. Señor Torres, susurró. Pase. Rápido. Betty había administrado la recepción de Puerta de Plata por casi 18 años. Conocía todos los códigos de las aseguradoras, a todos los pacientes. Gruñones, el café preferido de cada enfermera, y cada vez que Mauricio fingía que un problema era operativo cuando en realidad era moral. Me guió por él. Pasillo trasero. La clínica olía a desinfectante, tóner de impresora y pintura. ¿Fresca? La pintura fresca me molestó. La gente pinta sobre las cosas cuando quiere que los visitantes crean que ahí nunca hubo nada. En la sala de espera, la pared de rosa ya no estaba. Me detuve. Betty también se detuvo. El espacio en blanco detrás del mostrador de recepción se veía más grande de lo que debería. La pintura de abajo estaba un poco más clara donde los marcos la habían protegido durante años. Un rectángulo fantasma. Eso era todo.
Todavía podía verlo en mi mente. La foto de Rosa. El recorte de la primera noche. De la presión arterial. Una tarjeta de agradecimiento de doña Carmen Pérez con letra chueca. El pequeño letrero que Rosa había hecho ella misma. ETC. Comunitaria significa llamarlos por su nombre. Ahora solo había una pantalla plana montada en la pared, mostrando un ciclo de fotos de archivo de extraños. Saludables sonriendo. Betty me tocó la manga. Lo siento. ¿Dónde la pusieron? ¿En la bodega? Asentí una vez. Si hablaba muy rápido, mi voz me traicionaría. Betty me llevó a la pequeña oficina trasera donde Rosa solía guardar boletos de camión para emergencias, para los pacientes que mentían sobre tener a alguien que pasara por ellos. Sobre el escritorio había una carpeta, Corporativo de Salud Estrella del Norte. Betty la abrió con cuidado. Hice copias antes de que Ximena bloqueara el disco compartido. Miré la primera página. Carta de intención. Resumen de transición. Alineación de gobernanza. Esas palabras no sonaban violentas. Así es. Como los negocios lastiman a la gente. Usan un lenguaje limpio. Betty pasó a una sección marcada. Aquí. Leí lentamente. Propietario legatario. No operativo. Programa de atención comunitaria, actividad legataria debajo. Margen. Revisión recomendada, reducir los espacios para adultos mayores en él. Esquema de cuota de recuperación de 38 citas semanales a 8 excepciones discrecionales. Contuve la respiración. De 38 a 8. Los números pueden ser crueles cuando usan las matemáticas como disfraz. Rosa construyó esos espacios, dije. Lo sé. Los construyó porque la gente con pensiones fijas no puede enfermarse solo 8 veces a la semana. A Betty se le llenaron los ojos de lágrimas, pero siguió. Hay más. Me mostró el borrador del traspaso del contrato de arrendamiento. Clínica familiar Puerta de Plata. Entidad operativa. Lenguaje de transición de Estrella del Norte. Cesión propuesta de derechos de arrendamiento. Busqué mi nombre. No. Estaba ahí. Inmobiliaria Médica Torres SADCB aparecía en una nota al pie de página, reducida a notificación al arrendador pendiente de alineación operativa. Notificación al arrendador. Eso me hizo soltar una risita. Un sonido seco y feo. Yo había comprado el edificio cuando Puerta de Plata a duras penas podía comprar una segunda impresora. Había cambiado las tuberías cuando el lavabo de la sala de exploración se tapó durante la temporada de influenza. Había firmado los términos del contrato de renta que Mauricio ahora quería pasar por alto como si fuera una vieja grieta en el piso. ¿Y ahora yo era una notificación? Betty bajó la voz. Mauricio puso sus iniciales en 3 secciones ayer. Firma. Final. Todavía no. Eso me dio un respiro. Solo uno. Betty deslizó otra hoja. Por el escritorio. Las notas de marca de Ximena. Leí la línea resaltada. Retirar. Muestras emocionales anticuadas de las áreas de atención al paciente antes del recorrido de Estrella del Norte. Muestras emocionales anticuadas. Mi esposa, su trabajo, sus pacientes, las tarjetas de agradecimiento. Puse mi mano plana sobre el papel. Dejó que llamara a Rosa, anticuada. Betty no dijo nada. A veces, el silencio es la única respuesta respetuosa. Un sonido vino del pasillo. Octavio Gómez entró a la oficina sosteniendo una caja de herramientas. Octavio se había encargado del mantenimiento en Puerta de Plata durante años. Hombre tranquilo,
Manos cuidadosas, el tipo de persona que arreglaba las cosas antes de que los administradores supieran que estaban descompuestas. Me vio y se congeló. Señor Torres. Octavio. Sus ojos fueron hacia la carpeta, luego hacia Betty, y de regreso a mí. Yo no quería quitarla. Pared, dijo. Lo sé. Me dijeron que Estrella del Norte quería una primera impresión más limpia. Asentí. ¿Dónde están los marcos? Bodega B. ¿Están dañados? No, señor. ¿Los envolví? Ese era Octavio. Incluso cuando le decían que borrara algo, lo protegía. Se lo agradecí. Se vio aliviado y avergonzado al mismo tiempo. El teléfono de Betty vibró. Lo revisó y palideció. Mauricio acaba de mandar un mensaje. El recorrido de Estrella del Norte se adelantó. Marcela Cisneros viene. Mañana por la mañana. Asimilé eso lentamente. La habitación pareció inclinarse. Un poco. Tal vez por la debilidad. Tal vez por el enojo. Tal vez por la neumonía. Que seguía sentada en mi pecho como una advertencia. Betty dijo, hay una cosa más que necesita saber. La miré. Quieren cambiarle el nombre al programa de Rosa. ¿A qué? Alcance legatario. Me quedé mirándola. Ella tragó. ¿Saliva? Categoría de marketing opcional. Por un momento, ya no estaba en esa oficina. Estaba 20 años atrás, viendo a Rosa sentada con un anciano llamado señor Álvarez, ayudándolo a entender por qué su medicamento para la presión arterial era importante, incluso si él no podía pronunciar el nombre en el frasco. Rosa no llamaba a eso alcance. Ella lo llamaba atención. Mi teléfono sonó. El licenciado Héctor Fuentes. Betty le había mandado los escaneos. Contesté. ¿Héctor? Su voz era seca como papel viejo. Lucas, revisé lo que la gerente de tu clínica mandó. Están tratando de transferir un contrato de renta que no tienen autoridad para transferir. Cerré los ojos. Por primera vez desde la lluvia, sentí suelo firme bajo mis pies. Héctor continuó, los doctores son buenos con los cuerpos. Se vuelven mucho menos impresionantes cuando los contratos empiezan a hacer preguntas. Betty casi sonríe. Yo también. ¿Lo hice? Apenas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Nada ruidoso todavía. Conserven las copias. Fotografíen la pared que quitaron. Consigan el archivo original del contrato de arrendamiento. Y, Lucas, no dejes que Mauricio sepa cuánto sabes. Hasta que yo revise el acuerdo de fundación. Miré por la ventana de la oficina hacia el espacio en blanco donde había estado. La pared de rosa. Las paredes en blanco invitan a las mentiras. Las fotografías viejas las hacen más difíciles. Entiendo, le dije. Después de colgar, Betty me entregó un folder cerrado con las copias. Estrella del Norte, borrador del contrato de arrendamiento, recortes de atención comunitaria, notas de marca, todo lo que Mauricio esperaba que yo nunca viera. Lo puse debajo de mi brazo, junto a la funda de plástico que guardaba mis papeles de alta arruinados. Un folder empapado por la lluvia, el otro seco como la traición. Mientras caminaba hacia la puerta del personal, le di un último vistazo a esa pared vacía. Por primera vez desde la banqueta del hospital, dejé de sentirme como un paciente abandonado y recordé que yo seguía siendo el hombre cuyo nombre mantenía esa puerta abierta. El licenciado Héctor Fuentes llegó a mi casa esa tarde con un maletín de cuero y la expresión de un hombre que ya había encontrado la viga débil en el techo. No,
Perdió el tiempo. Esa era una de las razones por las que me agradaba Héctor. Algunos abogados adornan las malas noticias hasta que se vuelve difícil reconocerlas. Héctor las puso sobre la mesa y dejó que los hechos hicieran su propio trabajo. Colocó 3 carpetas junto a mí sobre de alta mojado, una azul, una gris, una café. Luego me miró por encima de sus lentes y dijo, antes de empezar, Lucas, quiero que recuerdes algo. ¿Qué? Tú nunca fuiste dueño de la licencia médica de tu hijo. Lo sé. No eras dueño de su formación, de su título ni de su juicio clínico. También sé eso. Héctor tocó la carpeta azul. Pero tú eres el dueño del edificio. Tú controlas el contrato de arrendamiento principal, y la clínica familiar Puerta de Plata ha operado bajo ese contrato durante 12 años. Por primera vez desde que Mauricio me dejó bajo la lluvia, sentí que mi respiración se volvía más lenta. No porque quisiera venganza, sino porque la verdad por fin había encontrado una silla en la mesa. Héctor abrió la carpeta azul. Inmobiliaria Médica Torres S.A.D.C.B. Ahí estaba. Mi nombre, el nombre de Rosa, los antiguos documentos de compra, la escritura del edificio, el contrato de arrendamiento que había mantenido viva a Puerta de Plata cuando la clínica a duras penas podía pagar la nómina y la renta. En el mismo mes. Héctor pasó la página. La compañía operadora de la clínica paga la renta bajo un contrato de arrendamiento maestro protegido. Cualquier cesión, traspaso, fusión, cambio de administración corporativa vinculado al control de las instalaciones o alteración importante del acceso de la comunidad requiere la aprobación por escrito de la inmobiliaria. Me recosté con cuidado. Mi pecho todavía me dolía cuando respiraba muy profundo. La neumonía vuelve humilde aún. Hombre. La traición también. ¿Y Mauricio sabe esto? La boca de Héctor se apretó. Él firmó el acuse de recibo de operación original cuando se convirtió en director médico. Miré hacia la ventana. Afuera, Monterrey estaba seco otra vez, como si la lluvia nunca hubiera ocurrido. Eso se sentía injusto. El clima puede seguir adelante rápidamente. Las personas no. Luego, Héctor abrió la carpeta gris. Interés de gestión no clínico de los fundadores. Negué con la cabeza levemente. Rosa odiaba esa frase. Ella la entendía mejor que la mayoría de los ejecutivos. Eso casi me hizo sonreír. A Rosa nunca le había gustado el lenguaje rimbombante. Solía decir, si un contrato no se le puede explicar a una abuela cansada en una sala de espera. Probablemente esté ocultando algo. Héctor señaló otra página. Esto te da derechos de aprobación sobre la venta, traspaso, cambios de marca vinculados a la identidad de fundación y cualquier cambio que reduzca materialmente los servicios protegidos de atención comunitaria. Lo miré. ¿El programa de Rosa? Sí. Abrió la carpeta café. Pacto de atención comunitaria. Mi garganta se apretó. Antes de que él pasara la primera página. Rosa había insistido en ese documento. Recordé haber estado sentado junto a ella en la oficina de Héctor años atrás. Sus manos ya estaban más delgadas entonces, la enfermedad comenzaba a hacerle pequeños robos a su cuerpo. Pero su voz era clara. Había mirado a Héctor y le había dicho, si construimos una clínica con nuestros nombres, quiero que los nombres signifiquen algo cuando nos hayamos ido. Héctor leyó en voz alta del pacto, la clínica familiar Puerta de Plata. Preservará el acceso a los adultos mayores de bajos ingresos, pacientes con pensiones fijas, apoyo para revisión de medicamentos, coordinación básica de transporte y programas de atención comunitaria, a menos que el interés fundador de la propiedad renuncie a ello por escrito.
Hizo una pausa, y luego continuó. Más en voz baja. Ningún paciente será tratado como un inconveniente operativo. Únicamente por ser viejo, pobre, lento, sin seguro, con seguro insuficiente o por carecer de transporte. Cerré los ojos. Esa era Rosa. No sentimental, específica. Nunca confiaba en la amabilidad a menos que tuviera un horario, un nombre y alguien responsable de llevarla a cabo. Héctor sacó una carta doblada de la carpeta. Rosa también dejó esto anexado. Yo sabía lo que era antes de tocarlo. Su letra estaba en el exterior. Lucas, si alguna vez olvidan por qué se abrió la puerta. Mi mano temblaba mientras la desdoblaba. No por la enfermedad, sino por la memoria. Rosa había escrito, no dejes que esta clínica se convierta en un lugar donde los ancianos sean procesados más rápido de lo que son escuchados. Leí esa línea 3 veces. Luego dejé la carta porque mis ojos empezaban a nublarse. Héctor me concedió el respeto de fingir que no se daba cuenta. Durante unos minutos, la habitación estuvo en silencio, excepto por el viejo refrigerador zumbando en la cocina. Luego dije, Mauricio cree que me he hecho a un lado. Mauricio ha estado diciéndole a la gente que te has hecho a un lado. Eso es muy diferente. Muy. Héctor abrió las copias de Betty y las puso junto al contrato de arrendamiento original. Carta de intención de Estrella del Norte. Borrador del traspaso de contrato. Revisión de atención comunitaria. Propietario. Legatario no operativo. Golpeó cada página con su pluma. Estos borradores son prematuros y no autorizados. Mauricio puede negociar operaciones clínicas dentro de su autoridad. No puede ceder el contrato de renta. No puede representar tu consentimiento. No puede borrar el pacto. Y no puede tratar a Inmobiliaria Médica Torres SADCB como una nota al pie de página. Miré hacia abajo a mi sobre de alta. La tinta seguía arrugada. Mi nombre borroso. Donde la lluvia se había metido bajo la solapa. En el hospital, Mauricio me había dejado afuera hasta que el agua casi me deslavaba de mis propios papeles. En la clínica, había tratado de hacer lo mismo con los contratos. Diferente. Lluvia, la misma goma de borrar. Héctor se recostó. Lucas, necesito preguntarte. Claramente. ¿Quieres destituir a Mauricio como director médico? La pregunta dolió. No porque no lo hubiera pensado, sino porque escucharla en voz alta me hizo recordar al niño que había sido Mauricio antes de convertirse en el doctor Torres. El niño pequeño que solía sentarse en mi camioneta de reparto y fingir que las cajas de cartón vacías eran máquinas médicas. Adolescente al que Rosa obligó a ser voluntario en la noche de la toma de presión arterial porque decía que ningún doctor debería aprender medicina solo de los libros de texto. El joven con bata blanca que hizo llorar de orgullo a su madre. No, dije lentamente. Héctor esperó. No quiero destruir su carrera. Eso no es lo que pregunté. Lo sé. Mi voz bajó de volumen. Quiero evitar que venda lo que él no construyó solo. Héctor asintió una vez. Eso era suficiente. Sacó una libreta de hojas amarillas. Entonces congelamos el traspaso. Exigimos el archivo completo de Estrella del Norte. Les notificamos que Mauricio carece de autoridad para la cesión del contrato de renta. Hacemos valer el pacto de atención comunitaria. Y solicitamos una junta de gobierno de emergencia. Él puede ignorarlo. Puede intentarlo. Los ojos de Héctor se afilaron. Pero los doctores son mucho más impresionantes con los estetoscopios de lo que lo son cuando un contrato de
Renta empieza a hacer preguntas. De hecho, me reí. Se convirtió en una tos a la mitad, pero aún así fue una risa. A Rosa le habría gustado esa. Héctor escribió durante varios minutos. Aviso de actividad no autorizada de cesión de arrendamiento. Demanda de preservación de documentos. Objeción a la tergiversación del estatus del propietario legatario. Ejecución del pacto de atención comunitaria. Revisión de emergencia. Cada línea. Se sentía como un saco de arena colocado contra el agua de una inundación. Entonces sonó mi teléfono. ¿Bede? Contesté en altavoz. Señor Torres, susurró. Estrella del Norte movió el recorrido para mañana en la mañana. Héctor levantó la vista. Betty continuó. Marcela Cisneros viene con 2 ejecutivos. Mauricio le dijo al personal que mantengan todo pulido y que no discutan los programas. Viejos a menos que pregunten. Sentí que mi mandíbula se tensaba. La pared de ¿Rosa? Una pausa. ¿En la bodega? ¿Dónde está mi suéter? Otra pausa. ¿Cuál? De intendencia. Hay palabras que no deberían lastimar a un hombre a los 74 años. Suéter no. Debería ser una de ellas, pero ese viejo suéter de puerta de plata había estado ahí la semana de la inauguración. Rosa había pedido 4 porque decía que hasta las clínicas pequeñas se merecían el espíritu de equipo. El mío todavía tenía una mancha de café cerca del puño desde la temporada de influenza del primer invierno. Héctor habló hacia el teléfono. Betty, no confrontes a nadie. Guarda las copias. Anota quién asiste al recorrido. Si se presenta algún documento para su firma, mándamelo de inmediato. Sí, licenciado Fuentes. ¿Y? ¿Bede? Sí. Gracias por llamarlo. Su voz se suavizó. Rosa me habría despedido desde el cielo si no lo hacía. Sonreí a pesar de todo. Después de colgar, Héctor cerró las carpetas una por una. La azul primero, luego la gris, luego la café. Mañana, dijo, deberías quedarte en casa. Lo miré. No, Lucas, te dieron de alta ayer. Y ayer mi hijo me dejó afuera bajo la lluvia. Esa es exactamente la razón por la que necesitas descansar. No, le dije. Esa es exactamente la razón por la que necesito estar de pie dentro de la clínica. Héctor me estudió durante un largo momento. Finalmente, suspiró. Eres tan terco. Como decía Rosa. Rosa decía que yo era confiable. Ella estaba siendo benévola. Sonreí débilmente. Luego volví a tomar la carta de Rosa y la doblé. Con cuidado. Mi cuerpo estaba cansado. Mis pulmones todavía se sentían raspados. Mis manos no habían dejado de temblar por completo. Pero algo dentro de mí se había vuelto firme. No era enojo. El enojo es útil, pero no dura. Esto era un propósito. Mi hijo me había tratado como a un anciano débil cuyo lugar estaba afuera bajo la lluvia. Pero la clínica familiar Puerta de Plata había estado viviendo bajo mi techo durante 12 años. Y mañana, Mauricio estaba a punto de mostrarles a unos extraños las habitaciones que mi esposa había construido con nombres, no con números. Betty llamó una vez más justo después de que Héctor se fue. Su voz era más pequeña esta vez. Señor, mañana le darán a Marcela el recorrido por la clínica. Lo sé. Y la pared de Rosa ya está en la bodega. Miré la carpeta. Café en mi mesa, el pacto de atención comunitaria, la letra de Rosa, y el sobre de alta mojado junto a él. Ahí estaré, dije. Porque acababa de recordar que todavía tenía las llaves.
Pero Mauricio ya les estaba mostrando a extraños las habitaciones que mi esposa había construido. Llegué a Puerta de Plata antes de que lo hiciera la gente de Estrella del Norte. Esa fue la primera pequeña misericordia de la mañana. Mis pulmones todavía se sentían sensibles, y cada ciertos pasos tenía que detenerme. Y respirar como un hombre que finge no estar más débil de lo que solía ser. Llevaba mi sobre de alta mojado en una funda de plástico bajo el brazo, junto a la carta de Rosa. Nora me abrió la puerta trasera. En el momento en que vio mi cara, la suya cambió. Abuelo, no deberías estar aquí. Lo sé. Miró por el pasillo. Papá no sabe que vienes. También lo sé. Ella se hizo a un lado. Fue entonces cuando vi la clínica, no el edificio. La clínica. Hay una diferencia. Los edificios albergan paredes. Las clínicas albergan a las personas que esperaron. Dentro de ellas, asustadas, enfermas, esperanzadas, avergonzadas, adoloridas y tratando de no admitir cuánto necesitaban ayuda. Puerta de Plata se veía limpia esa mañana. Demasiado limpia. Una nueva pantalla digital brillaba detrás de la recepción, mostrando fotos de archivo de familias sonrientes que nunca se habían sentado en nuestra sala de espera. El viejo pizarrón comunitario había desaparecido. La hoja de coordinación de transporte ya no estaba. La nota escrita a mano que Rosa solía mantener pegada cerca del escritorio, pregúntales si tienen en qué irse a casa, también había desaparecido. Me quedé ahí más tiempo del que quería. Nora susurró, Ximena dijo que a Estrella del Norte le gustan los espacios despejados. ¿Despejados? Esa palabra casi me hace reír. La gente le llama a la historia, cosas acumuladas. Cuando quiere permiso para tirarla a la basura. Betty salió de la oficina trasera, me vio y apretó los labios. Señor Torres. ¿Dónde está? No. Preguntó a qué me refería. Bodega B. Octavio Gómez me esperaba junto a la puerta de la bodega con su caja de herramientas en una mano y la vergüenza en ambos ojos. Envolví todo, dijo. Antes de que yo pudiera hablar. Sé que lo hiciste. Abrió la puerta. El olor a polvo, cartón y artículos de limpieza viejos salió flotando. Y ahí estaba ella. Rosa. No en persona, por supuesto, sino en pedazos. Su foto enmarcada de la primera semana de inauguración estaba recargada contra una cubeta para trapear. El recorte de periódico sobre la toma gratuita de presión arterial de Puerta de Plata estaba envuelto en plástico. Un montón de tarjetas de agradecimiento de pacientes ancianos estaba atado con ligas y colocado en un contenedor de plástico transparente. El letrero que hizo ella misma estaba boca abajo. Atención comunitaria significa llamarlos por su nombre. Estiré la mano lentamente hacia él y le di la vuelta. Me temblaban las manos. Esta vez no era por el frío. Betty desvió la mirada. Nora lloraba en silencio. Detrás de mí. Octavio se quedó tan quieto que podría haber sido parte de la pared. Había visto a Rosa enferma. Había visto a Rosa cansada. Había visto a Rosa en una cama de hospital sonriéndome como si me estuviera consolando cuando ella era la que se estaba yendo. Pero ver el trabajo de su vida apilado junto a toallas de papel de repuesto. Eso hizo algo para lo que no estaba preparado. No solo me dejaron bajo la lluvia, dije en voz baja. Ya habían empezado a sacar a mi esposa de las paredes y dejarla secar. Nadie contestó. Nadie. Necesitaba hacerlo. Entonces vi mi viejo suéter de Puerta de Plata colgado en un gancho del cuarto de intendencia. No doblado, no limpio, solo empujado a un lado entre el repuesto de un trapeador y una caja de guantes de látex.
El viejo logo seguía ahí, de un azul deslavado, con la mancha de café cerca del puño, y un hilo suelto que rosa. Siempre había dicho que arreglaría y nunca lo hizo. Toqué la manga. Por un momento, tuve 30 años menos, cargando mesas de exploración por la puerta trasera. Mientras Rosa se reía porque de alguna manera me las había arreglado para golpearme la espinilla con el mismo gabinete 2 veces en una mañana. Y luego volví a tener 74 años, todavía recuperándome, todavía respirando con cuidado. Todavía parado en una clínica donde mi hijo había hecho espacio para los inversionistas al no dejar espacio para la memoria. Una voz vino del área de espera. Disculpe. La lista de consultas con cuota de recuperación ya está cerrada. Me di vuelta. Doña Carmen Pérez estaba parada cerca de la recepción, sosteniendo su bolsa con ambas manos. Doña Carmen tenía 67 años, estaba jubilada de una tienda de abarrotes, y había estado viniendo a Puerta de Plata desde los años en que Rosa le llamaba personalmente para recordarle sus revisiones de presión arterial. Se veía más pequeña de lo que recordaba. La nueva recepcionista temporal le dio una sonrisa cortés. Lo siento, señore. Esas citas están bajo revisión. Doña Carmen parpadeó. Bajo revisión. Betty dio un paso adelante, pero doña Carmen ya me había visto. Señor Torres. Salí lentamente de la bodega. Su rostro se suavizó de alivio. Rosa me dijo que esta clínica nunca haría que los viejos tuvieran que rogar 2 veces. Esa oración me atravesó más limpiamente que cualquier documento que Héctor me hubiera mostrado. Porque eso era la clínica. No Estrella del Norte, ni el contrato de arrendamiento, ni el edificio. Esa promesa. Antes de que pudiera contestar, la puerta principal se abrió. Mauricio entró, usando un traje oscuro bajo su bata blanca. Ximena caminaba a su lado con una tablet en la mano, pulcra y alerta. Detrás de ellos venía Marcela Cisneros de Corporativo de Salud Estrella del Norte, seguida por 2 personas que no conocía. Marcela sonrió profesionalmente cuando me vio. No con calidez. Profesionalmente. Usted debe ser el señor Torres, dijo. Es un gusto por fin conocerlo. Mauricio se detuvo en seco. Los ojos de Ximena se abrieron de golpe, y luego se entrecerraron. Nora se acercó más a mí. Marcela continuó, ajena a como el suelo se movía bajo sus zapatos. Nos informaron que el propietario legatario se había hecho a un lado por completo. Miré a Mauricio. Él no habló, así que volvía. Mirar a Marcela. ¿Quién le dijo eso? Ella dudó y luego contestó con cuidado. El doctor Torres lo hizo. El silencio que siguió fue de ese tipo en el que hasta los extraños entienden. Habían entrado a la historia familiar con zapatos de negocios. Mauricio se movió hacia mí rápidamente. Papá, ¿podemos hablar en privado? No. Apretó la mandíbula. Por favor. Miré hacia la puerta de la bodega detrás de mí. Letrero de rosa seguía en mi mano. Luego lo seguí hacia la vieja sala de exploración al final del pasillo. Solía ser el consultorio 3. Rosa lo llamaba el cuarto tranquilo porque los pacientes asustados parecían calmarse ahí. Mauricio cerró la puerta. Por un momento, solo nos miramos. Se veía cansado. Le concedo eso. No un cansancio fingido. Cansancio real. El tipo que cargan los doctores cuando han sido elogiados por ser fuertes demasiado tiempo. Papá. Dijo, bajando la voz. No arruines esto. Sonreí, pero no había calidez en ello. Me dejaste afuera de un hospital bajo la lluvia, Mauricio.
La ruina ya llegó. Su rostro se tensó. Este trato es lo único que mantiene viva a la clínica. ¿Así le llamas? ¿Es la verdad? No, le dije. Es una verdad. La gente usa una sola verdad todo el tiempo para ocultar el resto. Miró hacia otro lado. Pude ver el conflicto en él entonces. No suficiente arrepentimiento. Aún no. Pero sí conflicto. El hijo dentro de él todavía sabía que había actuado mal. Ejecutivo dentro de él estaba furioso. Lo incorrecto se había vuelto inconveniente. Construiste una clínica para otra época, dijo. Estoy tratando de evitar que muera. Levanté el letrero de Rosa. Entonces, ¿por qué mantenerla? ¿Viva requiere enterrar a tu madre en una bodega? Eso dio en el blanco. Por un segundo, Mauricio no tuvo respuesta. Luego díjolo. ¿Qué dice la gente desesperada cuando la culpa empieza a empujar la puerta? No. ¿Entiendes lo que es el cuidado de la salud ahora? Tal vez no entendía todo. Tal vez las pequeñas clínicas se estaban ahogando. Tal vez los seguros se habían vuelto crueles. Tal vez tener personal era imposible, y los sistemas corporativos tentadores porque tenían dinero, software, departamentos de cobranza y respuestas pulidas. Pero entendía esto al menos, una clínica que sobrevive olvidando por qué abrió, no ha sobrevivido. Solo ha cambiado de cuerpo. Afuera del consultorio, escuché la voz de Ximena tratando de guiar a Marcela hacia el pasillo. Escuché a Betty decir, por favor, esperen. Luego la voz de Marcela, calmada y corporativa, nos aseguraron que la alineación de gobernanza estaba resuelta. Alineación de gobernanza. Otra frase limpia. Otra cubeta. Para trapear la memoria. Mauricio miró hacia la puerta, y luego me miró a mí. Papá, si te importa Puerta de Plata, déjame manejar esto. Miré a mi hijo. Al niño que Rosa crió, al doctor por el que lloró, al hombre que había visto mi nombre iluminarse 11 veces y le dio la vuelta al teléfono. Ya. Dejé que lo manejaras, dije. Y así es como tu madre terminó en un contenedor de plástico. Se encogió. Bien. Algunas verdades deben doler exactamente en el lugar por donde entran. Abrí la puerta del consultorio y regresé al pasillo. Todos voltearon. ¿Marcela? Estaba cerca de la recepción sosteniendo su carpeta. La cara de Ximena estaba tensa. Betty estaba junto a doña Carmen. Nora se estaba limpiando las mejillas. Octavio rondaba cerca de la bodega como un hombre cuidando una tumba. Miré una vez más los pedazos de la pared de Rosa esperando a ser restaurados. Luego el paquete de Estrella del Norte en la mano de Marcela, y luego a Mauricio. Pensaba que Mauricio me había dejado bajo la lluvia porque se avergonzaba de tener un padre viejo. Pero cuando vi la pared de Rosa en una caja de almacenamiento, me di cuenta de que se avergonzaba de todo lo que lo había formado. Después de que todos se fueron esa mañana, Puerta de Plata se quedó en silencio. De la peor manera posible. No en paz, con la respiración contenida. El tipo de silencio en el que caen los edificios después de que alguien importante ha mentido dentro de ellos. Marcela Cisneros y los ejecutivos de Estrella del Norte pospusieron el recorrido. Pendiente de aclaración. Esa fue la frase que usó antes de salir para hacer una llamada con los abogados. Pendiente de aclaración. La gente corporativa siempre hace que los desastres suenen temporales. Mauricio desapareció en su oficina después de nuestra discusión en el consultorio 3. Ximena lo siguió, cargando su tablet contra el pecho como un escudo. Nora se quedó cerca de la recepción, fingiendo organizar formularios que
Ya había organizado 2 veces. Betty siguió trabajando, pero más lento de lo habitual. Y yo me quedé cerca del espacio en blanco donde solía estar la pared. De rosa. Por primera vez desde el hospital, me sentí cansado hasta los huesos. No, Cansancio de enfermo, sino cansancio de viejo. Del tipo que llega cuando el recuerdo y la decepción empiezan a pesar lo mismo. Doña Carmen Pérez seguía sentada en el área de espera cuando Betty me trajo café. Debería sentarse, dijo Betty en voz baja. Ya estuve sentado demasiado tiempo afuera esta semana. ¿eso? Le sacó la sonrisa más pequeña. Doña Carmen levantó la vista de su bolsa. Señor Torres, ¿de verdad van a recortar las citas para los adultos mayores? Betty echó un vistazo a la oficina de Mauricio antes de contestar. La propuesta. Reduce las citas con cuota de recuperación de 38 espacios semanales a 8. Aprobaciones discrecionales. Doña Carmen parpadeó lentamente. 8. Asentí. Soltó una pequeña risa en voz baja. No porque fuera gracioso, porque a veces los mayores se ríen cuando el miedo llega disfrazado de papeleo. Mi presión arterial no se vuelve opcional porque a algún ejecutivo le gusten las hojas de cálculo, murmuró. No, no lo hace. Ese era el problema. La gente con salarios estables a menudo trata la vejez como una mala planificación en lugar de supervivencia. Betty colocó en silencio otra carpeta a mi lado. Más copias, susurró. Adentro. Había notas de reestructuración proyectada, la integración de crecimiento de Estrella del Norte, la futura alineación de ingresos y los objetivos de compresión de atención comunitaria. Odié esa frase de inmediato. Compresión. La necesidad humana reducida al lenguaje de oficina. Seguí leyendo. Apoyo de revisión de medicamentos matutino, eliminación progresiva. Coordinación de transporte, suspender. Evaluaciones de presión arterial nocturnas, consolidar. Llamadas de asistencia a pacientes, automatizar. Las páginas olían a tinta de impresora fresca y a las prioridades de alguien más. Y entonces lo vi. Incentivo de transición. Bono de rendimiento vinculado a la finalización exitosa de la integración antes del cuarto trimestre de 2026. Debajo estaba su nombre, Dr. Mauricio Torres. Me quedé mirando esa línea hasta que Betty habló. Hay más. Me mostró los honorarios por consultoría de transición de marca de Ximena Torres. Un número estaba a un lado, $1,495,000. Pesos. Ese número me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No por la cantidad enorme, sino porque era específica. Los números específicos son donde la traición deja de ser emocional y se vuelve planeada. Ximena no estaba ayudando a Mauricio a sobrevivir. Se estaba preparando para lucrar. Betty señaló más abajo en la página. Mire las notas del personal. Leí con cuidado. La cultura legataria orientada al voluntariado puede crear ineficiencia durante la modernización. Cultura orientada al voluntariado. Eso era Rosa manejando a través de la ciudad para llevar medicamentos después de las tormentas. Eso era Nora ayudando a los pacientes ancianos a llenar los formularios del seguro. Eso era Ernesto Montes acompañando a los pacientes dados de alta hasta sus autos porque nadie debería salir de un hospital solo después de oscurecer. De repente, entendí algo feo. Estrella del Norte no odiaba a la gente como Rosa. Simplemente no los veían. Y Mauricio había empezado a ver la clínica de la misma manera. No como un lugar, sino como un sistema, una máquina, algo escalable. Miré hacia su oficina. La puerta estaba cerrada. ¿Él sabe del bono? Pregunté.
Betty asintió una vez. Marcela lo discutió durante la junta. ¿Eso? ¿Fue antes o después de mis llamadas? El silencio de Betty me respondió. Algo frío se movió por mi pecho entonces. No rabia, sino el darse cuenta de algo. Mauricio había escuchado mi teléfono sonar mientras los inversionistas discutían su recompensa por convertirse en el tipo de doctor que ya no sé. Detenía por los ancianos en el mal clima. Nora se acercó con cuidado. Abuelo. Doblé el papel antes de que ella pudiera ver los números. Demasiado tarde. Sus ojos ya habían aterrizado en los honorarios de Ximena. A ella le están pagando. ¿Por esto? Asentí. Nora se veía físicamente enferma. Mi papá dijo que esto era por la supervivencia de la clínica. Tal vez parte de eso lo sea. Pero no. Todo. No, dijo, y se sentó a mi lado. No entiendo cómo la medicina se convierte en ¿esto? Pensé en eso durante un largo momento. Luego le contesté honestamente. La medicina no se convierte en esto de la noche a la mañana. Pasa lentamente. Una llamada ignorada a la vez. Nora bajó la mirada. Yo quería estudiar medicina por mi papá. Aún puedes. Negó con la cabeza. ¿Y si me convierto en alguien como él? Esa pregunta dolió más que cualquier cosa impresa por Estrella del Norte, porque ese era el verdadero daño. No los contratos, ni los arrendamientos, ni siquiera la lluvia. El daño era una nieta que empezaba a asociar la medicina con la vergüenza. Antes de que pudiera contestar, la puerta de la oficina se abrió. Mauricio salió. Ahora se veía agotado. No pulido, no corporativo, solo desgastado. Por un segundo, vi su antigua versión de nuevo. Luego notó las carpetas en mis manos, y su rostro se endureció. Betty, dijo en voz baja. Déjanos solos. No, contesté antes de que ella pudiera moverse. Mauricio me miró. Papá, esto es entre nosotros. Levanté la hoja de incentivos de Estrella del Norte. No. Esto se convirtió en asunto de todos cuando empezaste a recortar la atención a los ancianos para impresionar a los ejecutivos. Apretó la mandíbula. ¿Crees? ¿Qué de esto se trata? ¿De qué otra forma debería llamarlo? De una clínica. Tratando de sobrevivir. Ahí está, dije en voz baja. Esa palabra otra vez. Él se acercó más. No. ¿Tienes idea de lo que cuestan las cosas ahora? Los reembolsos de las aseguradoras están colapsando. La nómina sigue subiendo. Perdemos dinero cada vez que realizamos la mitad de esos programas comunitarios que a mi mamá le encantaban. La forma en que dijo le encantaban me dolió. En tiempo pasado. Como si la compasión misma se hubiera vuelto anticuada. Mauricio siguió hablando. Estoy tratando de salvar Puerta de Plata antes de que muera. Lo miré con atención. Y luego le hice la pregunta que había estado en mi pecho. Desde la lluvia. ¿Por qué salvarla requería dejarme afuera del hospital? Sé. Quedó helado. No porque le faltara una respuesta, sino porque tenía una y odiaba escucharla en voz alta. Ximena apareció detrás de él. Mauricio, el equipo legal de Estrella del Norte. Está esperando. Se detuvo cuando me vio a mí, vio las carpetas, vio a Nora. Su expresión cambió al instante por una calma practicada. Esta transición es algo estándar en el cuidado de la salud ahora, dijo. Nadie intenta lastimar a nadie. Casi admiré la limpieza con la que mentía. Doña Carmen Pérez se puso de pie del área de espera, lentamente, con las manos temblando. Señora, empezó. Ximena con educación.
Si necesita ayuda para programar su cita. Doña Carmen. La interrumpió, necesito mi medicina para la presión y a alguien que conteste. El teléfono cuando los ancianos se asustan por la noche. La sala de espera se quedó en silencio. Doña Carmen miró directamente a Mauricio. Tu madre solía llamarme después de las tormentas porque sabía que mi artritis empeoraba con el clima frío. Mauricio miró hacia otro lado. Eso me dijo todo. No era culpa. Era la memoria, la cosa más peligrosa de la habitación. Ximena dio un paso adelante de nuevo. El doctor Torres está tratando de preparar a esta clínica para el futuro. Doña Carmen asintió una vez. Entonces, ¿por qué? El futuro siempre empieza por tirar a los viejos a la basura. Nadie habló después de eso, ni siquiera Ximena. Porque hay momentos en que las personas comunes y corrientes dicen accidentalmente lo más verdadero de todo el edificio. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Héctor Fuentes. Héctor. Su voz era cortante y afilada. Acabo de terminar de revisar el paquete de integración de Estrella del Norte. Y prepararon esto mucho más a fondo de lo que esperaba. Miré a Mauricio mientras Héctor continuaba. Ya redactaron el lenguaje para él. Futuro traspaso del contrato, la reestructuración de la gobernanza corporativa. Y los objetivos de reducción ligados al pacto de atención comunitaria. ¿Ximena? Se puso pálida. ¿Bien? La voz de Héctor bajó de volumen. ¿Y Lucas? Hay una nota. En el memorándum de transición. ¿Qué nota? Escuché cómo movía los papeles. Luego Héctor leyó, se espera que la resistencia legataria disminuya luego de la transición operativa completa. Resistencia. Eso era yo ahora. No padre. No fundador. Resistencia. Héctor volvió a hablar. Voy a congelar todo. Revisión de emergencia mañana por la mañana. Sala de juntas. Todos asisten. La cara de Mauricio cambió. Finalmente. ¿Miedo? Miedo de verdad. No miedo a perderme a mí. Miedo a perder el control. Terminé la llamada lentamente. De repente, la clínica se sentía más pequeña que esa mañana. Más pequeña. Más fría. Como si las mismas paredes hubieran empezado a escuchar. Mauricio se quedó mirando las carpetas en mis manos. Luego el sobre de alta. Empapado que aún llevaba bajo el brazo. Luego el letrero de rosa recargado junto a la recepción. Y, por primera vez desde la lluvia, creo que mi hijo se dio cuenta de que el viejo al que dejó afuera del hospital todavía tenía el poder de detener el futuro que él ya había prometido entregar. La reunión de revisión de emergencia se llevó a cabo a la mañana siguiente en la sala de juntas de Puerta de Plata. Odiaba esa habitación. No por cómo se veía, sino por en lo que se convertía la gente adentro de ella. Fuera de esas paredes. Las enfermeras llevaban medicamentos, los pacientes esperaban nerviosamente los resultados de los análisis, y las recepcionistas ayudaban a las personas mayores, asustadas a recordar las fechas de sus citas. Dentro de la sala de juntas, los seres humanos se convertían en categorías, pasivos, estructuras. Preocupaciones operativas, resistencia. El licenciado Héctor Fuentes llegó primero, cargando 2 cajas de archivo llenas de documentos. Betty lo siguió con copias del paquete de Estrella del Norte. Nora se sentó en silencio cerca del final de la mesa, sosteniendo la foto enmarcada de rosa contra su pecho, como si ya no confiara en nadie más con ella. Octavio trajo las piezas de la pared de rosa desde la bodega antes de que empezara la junta. Las recargó con cuidado contra la pared más lejana, una por una. Nadie se lo pidió. Eso fue importante.
Mauricio entró usando otro traje oscuro bajo su bata blanca. Ximena venía a su lado con su tablet y una expresión tensa que se veía menos segura que ayer. Marcela Cisneros de Estrella del Norte llegó al final con 2 representantes legales. Nadie habló al principio. Luego Héctor se puso de pie. Antes de empezar, dijo. Con calma. Quisiera que quede asentado en acta que Inmobiliaria Médica Torres SADCB no ha aprobado ningún traspaso de arrendamiento, asignación operativa o reducción a las obligaciones protegidas de atención comunitaria. Marcela cruzó las manos. Estrella del Norte entró en las negociaciones de buena fe, basándose en las representaciones proporcionadas por el Dr. Torres. ¿Héctor? Asintió una vez. Y esas representaciones excedieron su autoridad. La mandíbula de Mauricio se tensó. La habitación volvió a quedarse quieta. Héctor abrió la primera carpeta. El acuerdo de propiedad fundacional le otorga al señor Lucas Torres autoridad de control sobre el traspaso de las instalaciones, la cesión del arrendamiento y la protección del pacto. Deslizó las copias por la mesa. El abogado de Marcela leyó rápidamente. Ximena dejó de fingir que tecleaba notas. Mauricio miraba al frente. Héctor continuó, además. El pacto de atención comunitaria prohíbe específicamente la reducción sustancial de los servicios de acceso a los adultos mayores sin la aprobación por escrito de la parte propietaria fundadora. Betty repartió el paquete de reestructuración de Estrella del Norte. A continuación, reducción de las citas de adultos mayores con cuota de recuperación de 38 espacios semanales a 8. Eliminación progresiva del apoyo de revisión de medicamentos. Retiro de la coordinación de transporte. Reestructuración de la atención de voluntarios. Cada línea pegaba más fuerte ahora que se decía en voz alta, en lugar de estar escondida en borradores de correos electrónicos. Marcela se vio genuinamente incómoda por primera vez. Uno de sus abogados le susurró algo de inmediato. Bien. Que la gente pulcra por fin escuche el lugar al que acaban de entrar. Héctor levantó otra página. Ahora, hablemos del lenguaje del memorándum de transición. Leyó lentamente, se espera que la resistencia legataria disminuya. Luego de la transición operativa completa. Nadie se movió, ni siquiera Ximena. Héctor bajó el papel. A mi cliente se le denominó internamente como resistencia legataria, mientras se recuperaba de neumonía, después de haber sido abandonado en la zona de alta del hospital. La cabeza de Marcela giró bruscamente hacia Mauricio. Ximena volvió a palidecer. Mauricio por fin habló, ese memorándum no lo escribí yo. No, dijo Héctor con voz uniforme. Pero la reunión sucedió mientras tu padre te llamaba 11 veces. Desde la banqueta del hospital. Esa oración se quedó en el aire como el humo. 11 veces. Sin terminología médica, sin lenguaje corporativo. Solo la verdad despojada y reducida a números y clima. Carla Jiménez llegó en ese momento, todavía con su pijama quirúrgica, todavía comportándose como alguien demasiado ocupada ayudando a personas enfermas como para preocuparse por la incomodidad de los ejecutivos. Héctor asintió hacia ella. La enfermera Jiménez archivó el reporte de incidente del alta. Carla repartió las copias por la mesa. Paciente dejado desatendido en la zona de alta. Tras fallar el transporte familiar acordado. Paciente con escalofríos. Materiales médicos dañados por la lluvia. Al paciente se le instruyó que tomara un taxi. Mauricio cerró los ojos brevemente. No mucho tiempo, solo lo suficiente para que yo lo notara. Ximena se quedó mirando a la mesa. Marcela dejó de juguetear con su pluma. Luego, Héctor puso mi sobre de alta mojado en el centro de la mesa. El original.
Arrugado. La tinta azul corrida por el agua de la lluvia. Mi nombre borrado a la mitad. Ningún discurso dramático le siguió. No fue necesario. Algunos objetos testifican mejor que las personas. Nora se levantó despacio después de eso. Sus manos temblaban alrededor de la fotografía de Rosa. Mi papá vio cuando el abuelo llamaba, dijo en voz baja. Mauricio levantó la vista de inmediato. Nora, no. A ella se le quebró la voz. Pero siguió adelante. Entré a la sala de juntas. El nombre de mi abuelo se estaba iluminando en el teléfono de mi papá. Puso el teléfono boca abajo. Silencio de nuevo. El tipo de silencio terrible. El tipo donde nadie puede rescatar la verdad una vez que por fin llega. Nora se limpió la cara. Rápidamente. Mi abuela Rosa me enseñó que la medicina se suponía que debía hacer que las personas asustadas se sintieran menos solas. Eso casi me rompe. No porque estuviera equivocada, sino porque Rosa habría estado orgullosa de ella por decirlo a pesar de todo. Betty habló después. Luego. Octavio. Luego doña Carmen Pérez. Cada uno aportó otra pieza. La pared de Rosa. Retirada antes del recorrido. La atención comunitaria etiquetada como debajo. Margen. Las citas de adultos mayores bajo revisión. Pacientes silenciosamente redirigidos a otro lado. A Estrella del Norte se le dijo que el propietario legatario se había hecho a un lado por completo. Cada oración alejaba a la habitación de los negocios y la acercaba más a quedar expuestos. Finalmente, Marcela Cisneros miró directamente a Mauricio. Doctor Torres, sabía que su padre conservaba la autoridad sobre el control de la propiedad. Mauricio contestó muy despacio. Sí. Ximena se giró hacia él bruscamente. Me dijiste que el arrendamiento se ajustaría a las operaciones automáticamente. Así es como funcionan la mayoría de los sistemas. Pero no este, la interrumpió. Héctor. Mauricio se frotó la cara con ambas manos. Por primera vez desde la lluvia, se veía menos como un doctor y más como el hijo exhausto de alguien. Atrapado dentro de su propia ambición. Luego dijo lo que creo que había estado cargando durante años. Ustedes no entienden lo que es tratar de dirigir una clínica pequeña hoy en día. Nadie contestó de inmediato. Porque en parte, eso era cierto. El cuidado de la salud se había vuelto brutal. Márgenes de ganancia más delgados. Peor. Agotamiento. Pacientes más enojados. Aseguradoras más frías. Yo entendía todo. ¿Eso? Pero la presión no inventa el carácter. Solo revela las prioridades. Héctor. Se mantuvo calmado. Nadie disputa el estrés operativo. Lo que se disputa es el haber abandonado a tu padre al ser dado de alta mientras negociabas bonos incentivos ligados a recortar la atención de los ancianos. Ximena miró a Mauricio. ¿Bonos e incentivos? Héctor deslizó la página de compensaciones de Estrella del Norte por la mesa. Ximena leyó primero su propia cuota de consultoría, y luego el bono de transición de Mauricio. Su rostro cambió al instante. Tú me dijiste que esto era para proteger a la clínica. Mauricio se veía estupefacto. Tú sabías de tus honorarios. No de los tuyos. Ahí estaba. La habitación se agrietó y se abrió aún más. No eran villanos. No. Eran mentes maestras. Solo personas egoístas descubriendo que se habían estado usando el uno al otro mientras fingían que estaban salvando algo noble. Marcela recogió sus carpetas despacio. Estrella del Norte va a suspender todas las discusiones de transición en espera de una revisión legal. Héctor asintió una
Beth. Eso es sensato. Uno de los abogados cerró su computadora portátil. Inmediatamente. La retirada corporativa siempre ocurre más rápido que el cuidado comunitario. Lo noté. Luego Héctor volvió a ponerse de pie. A partir de este momento, Inmobiliaria Médica Torres SADCB congela todas las discusiones sobre traspaso de arrendamientos, restaura en su totalidad el pacto de atención comunitaria y requerirá una revisión de supervisión de cualquier reestructuración operativa en el futuro. Miró directamente a Mauricio. Además, al doctor Torres se le retira la autoridad independiente sobre la venta, traspaso, revisión de marca o reducción del programa legatario. Mauricio se quedó mirando la mesa. Ya no estaba enojado, solo vacío. ¿Ximena? Susurró Mauricio. Pero él no le contestó. Por fin me puse de pie, lenta y cuidadosamente. Mi pecho todavía me dolía si me movía muy rápido. La habitación me observaba. Levanté el letrero de rosa de junto a los pedazos de la pared. Atención comunitaria significa llamarlos por su nombre. Luego miré a mi hijo. Cuando tu madre se estaba muriendo, dije en voz baja, se preocupaba más por los pacientes que por ella misma. Mauricio tragó saliva con dificultad. Continué, ella me hizo prometer que esta clínica nunca se convertiría en un lugar donde los ancianos se sintieran procesados en lugar de vistos. Nadie se movió. Yo podía sobrevivir a la lluvia, Mauricio. Lo que me asustó fue darme cuenta de que estabas aprendiendo a dejar de ver a las personas una vez que se volvían inconvenientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas entonces, por fin. No lo suficiente para borrar nada, pero sí lo suficiente para probar que el hijo que yo crié todavía estaba atrapado en alguna parte, debajo del ejecutivo en el que se había convertido. Héctor me entregó el documento final. Autorización del fondo, un viaje seguro a casa. Restauración del programa de atención comunitaria de Rosa Torres. Apoyo protegido de transporte para ancianos. Coordinación voluntaria de seguimiento. Preservación de 38 espacios para adultos mayores. Firmé lentamente. Mi mano tembló una vez a la mitad de la firma. Nora se paró a mi lado de inmediato sin decir una palabra. Eso casi me desmorona más que la traición misma. Porque la bondad sobrevive en silencio. Eso es lo que la gente olvida. Mauricio miró los papeles firmados y luego el sobre de alta mojado que todavía estaba en medio de la mesa. Y creo que finalmente entendió la verdadera razón por la que todos en la habitación se habían puesto en su contra. No porque él quisiera crecimiento. No porque cometió errores de negocios. Sino porque, en algún punto del camino, había empezado a tratar a la gente vulnerable como obstáculos en lugar de responsabilidades. Y la peor parte era esta, la primera persona vulnerable a la que dejó de ver fue a su propio padre. 3 meses después de la reunión, la lluvia por fin volvió a Monterrey. No fue una tormenta, solo una llovizna fría de tarde que golpeaba suavemente las ventanas de la clínica mientras los pacientes caminaban con cuidado por el estacionamiento con las chamarras sobre la cabeza. Estaba de pie cerca de la recepción viendo a Nora ayudar a un anciano a programar un seguimiento de cardiología. Ella sonreía de la misma manera que lo hacía Rosa. Primero el paciente, luego el papeleo. Eso importaba. Habían cambiado muchas cosas desde la reunión en la sala de juntas. Estrella del Norte desapareció silenciosamente después de que las notificaciones legales de Héctor se esparcieron por su cadena ejecutiva. Los sistemas corporativos se mueven rápido hacia la oportunidad y todavía más rápido lejos de la responsabilidad. Ximena se fue 2 semanas después. Sin gritos, sin una salida dramática,
Solo cajas empacadas, una computadora portátil cerrada y silencio. Probablemente fue lo mejor. Algunas personas no son malas. Simplemente pasan demasiado tiempo creyendo que la eficiencia es lo mismo que la sabiduría. Mauricio se quedó. Eso sorprendió a muchos. No como director médico, esos poderes fueron congelados en espera de revisión. Pero se quedó como doctor. Y me aseguré de algo muy importante. El castigo nunca tocó a sus pacientes. Un padre puede estar decepcionado de su hijo sin querer que los extraños sufran por ello. Esa distinción importa más que el orgullo. El pacto de atención comunitaria se restauró por completo. La pared de rosa regresó a la sala de espera exactamente al lugar que pertenecía. Octavio incluso reparó las esquinas de los viejos marcos él mismo. Doña Carmen Pérez lloró cuando volvió a ver la pared. Luego se rió y dijo, qué bueno. Ahora este lugar vuelve a parecer que aquí trabajan humanos. El fondo Un viaje seguro a casa se lanzó ese mismo mes. Pequeño al principio. Conductores voluntarios, ayuda para recoger medicinas, llamadas de seguimiento. Nocturnas para los pacientes ancianos dados de alta que vivían solos. Nada glamuroso, ninguna campaña de marketing pulida. Pero cada vez que un paciente anciano llegaba a casa a salvo en lugar de quedarse olvidado bajo el mal clima, el nombre de Rosa se mantenía vivo un día más. Eso era suficiente para mí. Mauricio y yo no hablamos mucho durante esas primeras semanas. No porque lo odiara, sino porque algunas heridas necesitan honestidad antes de merecer una conversación. Una tarde, lo encontré parado a solas cerca de la pared de rosa. Después de la hora de cierre. Las luces de la clínica estaban tenues, excepto en el área de recepción. Se veía cansado, mayor de alguna manera, como si la ambición por fin le hubiera pasado la cuenta. Solía odiar esta pared cuando era más joven, admitió en voz baja. Me apoyé contra la pared del pasillo. ¿Por qué? Porque mamá se preocupaba más por los pacientes que por el dinero. Asentí despacio. Se preocupaba más por las personas que por la imagen. Se quedó mirando la fotografía de Rosa. Yo creía que eso la hacía ingenua. ¿Y ahora? Mauricio tragó saliva. Ahora, creo que eso la hacía valiente. Eso fue lo más cercano a la verdad que me había dado en meses. No era una disculpa, aún no. Pero era la verdad. Y la verdad es donde empieza la reparación. Una semana después, Nora me mostró algo en su teléfono. Una foto de un voluntario del hospital. Ernesto Montes estaba parado junto a una anciana, sosteniendo un paraguas sobre la silla de ruedas de ella durante la salida de alta médica. Nora sonrió levemente. Él dice, nadie se va solo si yo puedo evitarlo. Miré la foto durante un largo rato. Es curioso cómo funciona el mundo a veces. Un voluntario con un paraguas protegió mi dignidad mejor de lo que lo hizo mi propio hijo. Pero la vida es extraña de esa manera. La familia no. Solo es sangre. A veces, son las personas que se detienen el tiempo suficiente para notar que alguien está temblando bajo la lluvia. Mauricio finalmente habló públicamente en la junta del personal de la clínica. Sin abogados, sin ejecutivos. Solo el personal, enfermeras, recepcionistas, voluntarios, la gente que en realidad mantenía a Puerta de Plata respirando. Se paró cerca de la recepción con la pared de rosa a sus espaldas y dijo las palabras que yo había estado esperando escuchar. Dejé a mi padre afuera porque estaba avergonzado. Nadie se movió. Mauricio continuó cuidadosamente. Pensé que los inversionistas respetarían más la confianza en mí mismo que la compasión
Creí que modernizar la clínica significaba quitar todo lo que pareciera débil, emocional o viejo. Su voz se quebró ligeramente ahí. Estaba equivocado. No fue dramático, no fue como de película, pero fue real. Y las disculpas reales usualmente suenan más pequeñas de lo que la gente espera. Después, se acercó a mí en silencio. No espero tu perdón de la noche a la mañana. No lo vas a tener de la noche a la mañana. Asintió una vez. Respuesta justa. Luego miró hacia el letrero de rosa. Atención comunitaria. Significa llamarlos por su nombre. Creo que mamá estaría decepcionada de mí. Lo miré por un largo momento antes de contestar. Sí. Eso lo lastimó. bien. Un Poco de dolor debe permanecer el tiempo suficiente para enseñar. Pero luego. Agregué en voz baja, ella también querría que te convirtieras en alguien mejor. En lugar de quedarte simplemente avergonzado. Eso me dolió decirlo a mí. ¿Por qué? El amor no desaparece solo porque la confianza se rompa. Esa es la tragedia de la familia. Y tal vez su única esperanza también. Hoy en día, todavía visito Puerta de Plata 3 mañanas a la semana. No para supervisar, no para controlar. Solo para sentarme cerca de la estación de café. En la sala de espera y platicar con personas que necesitan que alguien se tome el tiempo para escucharlos. A veces Nora me acompaña. A veces doña Carmen trae galletas que por prescripción médica nadie debería comer. A veces Ernesto pasa por ahí fingiendo que solo vino a que le checaran la presión. Y de vez en cuando, Mauricio pasa frente a la pared de rosa caminando un poco más lento que antes. Tal vez eso sea sanar. No es olvidar. No es fingir que la lluvia nunca pasó. Solo es negarse a dejar que el peor momento se convierta en la definición final de la vida de alguien. Porque la edad te enseña algo doloroso. Las personas que nos lastiman, a menudo son las mismas personas que todavía esperamos que regresen siendo mejores. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y por escuchar una historia que nunca se trató realmente sobre la lluvia, hospitales o contratos. Se trató de la dignidad. Si están viendo esto esta noche, por favor díganme desde dónde nos ven. ¿Y qué hora es allá? Siempre me gusta ver qué tan lejos viajan estas historias y a quienes llegan cuando la casa está en silencio. Y si esta historia los conmovió aunque sea un poco, por favor no olviden suscribirse a Acto Final de Venganza. Otra historia los está esperando en su pantalla ahora mismo. Y tal vez YouTube ya sabe que es una historia que su corazón necesita.